Muy bien, ahora sí, invitamos al compañero Claudio Díaz al escenario. Pedimos atención con el tema de las luces porque vamos a pasar algo en la pantalla que va a ordenar Claudio Díaz. Claudio Díaz, premio José Martí, entregado en mano por Fidel Castro por su investigación sobre las sectas en América. Premio Martín Fierro por el noticiero de Mitre, organizador de la red de noticias de Telefe. Perdóname. Y sobre todo, aquel secretario de redacción de la revista JP. Calma, radicales, calma. Calma, radicales. Sí, igual tenemos unos minutitos. Bueno, en principio, yo quisiera que estuvieran aquí y ellos no sé si me van a hacer caso, pero acompañándome aquí tendrían que estar los compañeros que transpiraron la camiseta de verdad, los que pusieron el alma para que el blog pudiera surgir allá por fines de marzo, y que son el querido Patucho, Santiago, Franco o Franquito como le decimos, la compañera Ámbila Bávar, es así como se llama, Dieguito, que fue el creador de Mundo Perverso. Ellos ya tenían y siguen teniendo sus blogs, y a partir de la unión de ellos fue que se formó el blog del ¿Qué te pasa, Clarín?, al cual yo me sumé después. Pero es justo y están por acá, están para allá por el fondo con toda la banda de los blogueros. Tendrían que venir, habría que obligarlos a que vengan acá. Yo no los veo bien porque las luces me vienen de lleno, entonces pero esperemos que aparezcan. Es una orden entonces, una orden tipo Manieto, vengan para acá, vamos. A ver si aparece. Bueno, mientras se van acercando, allá los veo llegar. Mientras se van acercando, tenemos información de que a estas horas, por ahí ya pasó, porque son cerca de 12:30, ahí están llegando Franco, Santiago, vamos, vengan a acompañarme acá porque ustedes me mandan al muere a mí, ustedes hacen... Santiago a mi derecha y Franquito a la izquierda. Les decía que a estas horas tenemos información de que muy cerca de acá, ustedes saben que el diario Clarín se encuentra a unas 5 o 6 cuadras. No, en serio. Escuchen porque les va a sorprender. Hay información de que los abogados del grupo están analizando la posibilidad de plantear ante el Ministerio de Educación de la Argentina que se obligue a las escuelas a dejar de pasar la marcha de San Lorenzo por aquello de ¿y el Clarín estridente sonó? ¿Quieren? Van a hacer o pretenden hacer uso exclusivo de la marcha de San Lorenzo. A ver, el coronel. Tendríamos que hablar de los compañeros de Radio Mitre, digámosle Radio Buitre. Claro, quisiera que ustedes algunas palabritas le vamos a dar a Franco. Y nos vamos preparando para ver una película. No es una película tal así como se imaginan, pero sí un PowerPoint que va a explicar todo este poderío que hoy tiene el Grupo Clarín, cómo se fue creando y por qué hoy es la cara realmente visible de los enemigos históricos de la Argentina. Pero primero quiero que Franquito les explique algo. Bueno, decime, ¿qué puedo explicar? Decime, yo te lo explico, pero preguntame qué. No, más o menos la información ya todos los compañeros la conocen, pero que repitámosla o en todo caso resumamos por qué se llega a la situación de que en este momento el blog fue bajado del ciberespacio. Cómo seguiría la instancia de aquí a los próximos días y la posibilidad de que volvamos en cualquier momento a instalarnos en la red, esta vez a partir de otro nombre. Es interesante, podemos después mencionar, porque se ha armado una suerte de ranking
con nombres que nos proponen ustedes, un montón de... El clarinete... Exactamente. Están peleando cabeza a cabeza en la punta clarinete y corneta. Con una aclaración. El corneta, algunos dicen que en lugar de corneta sea ¿qué te pasa, güey, corneta? Así que... Bueno, esas son preguntas, ¿eh? Hay que ser periodista de calidad para hacer ese tipo de preguntas. Bueno, en principio, uno cuando ve estos gestos de apoyo, digamos, no tiene otra cosa que pensar en tantos mártires, tantas fotografías que vemos acá, digo, si no se explica, ¿no? Digo, acá uno tiene más que perder porque ganar, pero no hay otro rédito en esta pelea que las fotos que están acá alrededor nuestro. En ese sentido, simplemente quería hacer un poco más de chicle, porque acá me dicen los muchachos que hay que hacer un poco de aguante hasta que esté el PDF listo. Bueno, la causa es una sola, estamos todos metidos en esta carrera que solamente se mueve por ideales, y en ese sentido voy a hacer una sola pregunta, si me dan el ok acá para que esté, ¿sí? Un minuto y no quiero, hablamos demasiado. Bueno, vamos a sacarlo a Franco que no quiere hablar. Me había olvidado decir, Santiago y Franco son los creadores de una maravilla de blog que es Un Día Peronista, que bueno, lo deben conocer todos y bueno, lo de la causa. Bueno, lo que sí quería decir alguna precisión sobre la causa, porque en esto hay que ser más o menos preciso, porque la causa es la causa. Clarín lo que presenta es un pedido de medida cautelar. O sea, no va al fondo de la cuestión, no está pidiendo su marca, sino que está pidiendo una medida cautelar para eventualmente, en algún otro momento, reclamar la marca. ¿Sí? Entonces, el juez lo que le da a Clarín es... Lo que le dice a Clarín es, bueno, como usted me presenta todos estos papeles, yo, mientras tanto, hasta decidir esa cuestión de fondo, a ver si esa marca, si qué te pasa Clarín.com le pertenece, en tanto usted registró hace 50 años Clarín y todos sus derivados, si eso le pertenece a usted, mientras tanto vamos a suspender todo tipo de actividad relacionada a eso. En el medio de eso están estas tres medidas cautelares que el juez le otorga a Clarín, que son que no se pueda seguir usando el sitio, o sea, que cesemos en el uso del sitio, que dejemos de contratar en nombre del sitio, cosa que jamás hicimos y jamás teníamos pensado hacer. Y pues la primera, ¿cuál era? La primera era más de tinte miedoso. Después de eso, Clarín presentó otro papel firmado por un estudio que está basado en otro papel y un estudio que está basado en otro papel, que le dice que nosotros no le estamos haciendo mucho caso a esas medidas que el juez decretó, porque efectivamente no le hicimos caso, y sí, no, la verdad que no le hicimos mucho caso a la primera vuelta. Pero la segunda nos pone una cosa que en derecho se llama treintes, que son a partir de las 48 horas de que yo te notifico esto y ustedes no cesan en esa actitud rebelde, 500 pesos. son claro, subversiva, esa actitud, ¿sí? Son 500 pesos por día. Entonces, digamos, todavía por suerte no lo estamos pagando, pero bueno, en algún momento nos lo van a venir a reclamar si eventualmente consideran que haber denunciado todo esto es cesar en el uso o no es cesar en el uso. Digamos, lo lindo es que también para dos abogados como nosotros, que pensamos en el derecho, un concepto de justicia, a pesar de todo lo que sabemos de los abogados, que también permite jugar con la política, con la profesión que elegimos en algún momento, y saber la relatividad del derecho, entender en carne propia lo que es
disputar en términos jurídicos cuando en verdad hay otra cosa de fondo. ¿Cuál es el nombre del juez? Decime. Esa voz la conozco, dice. Esa voz la conozco, ¿no? Bueno, me dicen acá me dicen los operadores que ya está todo listo para el espectáculo final. Así que le voy a dejar las últimas palabras a Claudio o a Patucho si quiere decir algo. O si no, a Claudio para que diga las últimas palabras. No, las últimas palabras suenan que nos van a liquidar y nos van a sacar fuera del combate. Bueno, vamos a hacer un pequeño... Ya tienen la película, el título de la película, así que ya más o menos se van a imaginar de qué se trata, pero una pequeña introducción. Efectivamente, como dijo Gabriel en un momento, yo le decía a Martín, qué sutil que son, ¿no? La convocatoria. Terminemos con la dictadura de Clarín, así suavecito, ¿no? Pero nos pareció realmente lindo, porque en los últimos tiempos, a partir de este trabajo de la mediocracia, donde se nos va devaluando el peso de las palabras día a día, fíjense que, por ejemplo, ya no se habla más de revolución, sino de transformación. La justicia social ha sido reemplazada por la palabra equidad. Fíjense, equidad. Y el periodismo independiente, democrático, se llama Clarín. Es decir, es toda una falsificación de las palabras. Entonces, uno tiene que decir, y lo dice, que Clarín es una dictadura que como tal es un enemigo, y ya no es un enemigo del peronismo, del movimiento obrero, que son por ahí los dos sectores a los que constantemente apunta con su artillería, sino enemigo del pueblo argentino, o directamente enemigo de la Argentina. Los enemigos históricos de la Argentina no se han retirado. Están, siempre están, agazapados, escondidos. Ya sabemos quiénes son, los conocemos. 1955, 1976, han actuado muchísimas veces. Pero hoy están escondidos tras la careta de Clarín. Clarín tiene muchas caras distintas, es multifacético. Clarín puede tener la cara de conservador rabioso y tipo Richelieu de la colonia de Joaquín Morales Solá, la cara de progre modernoso con la colita de Marcelo Notoviazda, la cara de solemne pelotudo de Biasati, la cara de tontito con conejito, con diente conejito de Tenenbaum. Es decir, aparecen distintas caras y todas nos hacen creer de que ahí está representado todo el arco ideológico de la Argentina, pero en realidad son todos lo mismo. Es decir, son todos la cabeza directriz de los enemigos históricos de la Argentina. Algunos juegan más a la izquierda, más a la derecha los otros, pero en realidad responden al mismo patrón. Y entonces, dicho esto, y recurriendo al famoso dime con quién andas y te diré quién eres, si pensáramos en Martín García, que se junta con toda esta banda de ustedes peronistas recalcitrantes, ya saben quién es Martín García y con quién se junta. Pero vamos a ver entonces con quién se junta Clarín, que más o menos se sabe, pero vamos a tratar de ejemplificarlo, y ahí nos vamos a dar cuenta que Clarín es, hoy por hoy, el poder, el enemigo, insistimos, de lo que es la Argentina. Así que ahora sí, si los pochocleros quieren pasar por última vez porque se van a apagar las luces, que avisen, y si no comenzamos con la proyección de la película, que cuenta con auspicios del grupo Clarín. ¿Esos son los amigos? Bueno, no hace falta ni presentarlos, está más o menos todo dicho. Si ustedes asocian las figuras de los dos máximos símbolos de la dictadura con los logotipos de los principales diarios hacia 1976, ya se deben estar dando cuenta de a lo que queremos apuntar. La alianza que se forma entre el poder económico militar de entonces, pero en definitiva el poder económico, los militares eran usados para llevar a cabo ese proyecto de desindustrialización de la Argentina, con los tres diarios que en ese momento gozaban del mayor consenso, si se puede decir, de la Argentina. La Razón,
era un diario que prácticamente marcaba la pauta del pensamiento clase mediero en las tardes, y Clarín y La Nación ya tenían su historia. Hoy, La Razón, ustedes saben, forma parte del paquete accionario de Clarín. O sea que estamos hablando de dos grandes jugadores como son Clarín por un lado y La Nación por el otro. Cuando se asocian para lo siguiente, para el negocio que les van a dar Martínez de Oz y Videla, y que Fernando ahora en la próxima placa ya nos va a mostrar. Ustedes más o menos van viendo, por ahí hay cosas que yo no voy a repetir de lo que se observa, pero sí acotar como para que nos vayamos dando una idea de cómo fue preparándose todo este trabajo que concluye en esta época donde Clarín aparece como el grupo mediático más fuerte de toda América Latina. 8 millones de dólares era lo que estaba valuada por el peritaje que habían puesto los dictadores. Papel prensa, ustedes recuerdan que pertenecía a la familia Greiber, se le saca, se la expropia prácticamente y pasan a tomar control. La próxima placa lo vamos a ver con mucho más claridad. Estos grupos con esa idea. Yo hago silencio por unos segundos porque no hace falta, creo que lo leen bien todos desde el fondo. Los que saben. A ver, en el fondo dicen que no. Hay que ir al oculista, viejo, ¿eh? Yo no sé leer. Bueno, vamos a repetir como en el colegio. Repitan, chicos, como dueños de la Argentina. Bueno, el papel. Ya se marcó acá la importancia, la trascendencia de manejar el papel o el monopolio de la producción de papel para no permitir que aparezcan otras expresiones gráficas en aquel momento. Porque en aquel momento ahora también había que importar el papel. La diferencia es que en aquel momento importar el papel era muy caro, entonces casi no había posibilidad para que otras publicaciones gráficas existieran. Fíjense los valores de lo que es la tonelada, cómo se va incrementando. Esto por supuesto no sale en los diarios. Va a salir que aumenta el gas, la luz, que está mal por ahí que aumenten los valores que están aumentando, pero los negocios del grupo Clarín nunca se van a conocer en cuanto a lo que les significa en dividendos y en renta. Vamos, Fernando, a la próxima placa. Acá ingresamos en algo que ya todos más o menos sabemos. Siempre estamos hablando de lo que significó como momento clave, bisagra casi, de lo que era el paso de las dictaduras a la democracia en la década del 90, en aquella famosa reunión en Washington. En esa reunión, quien va a tener un protagonismo muy particular es un enemigo histórico de la Argentina como Henry Kissinger. Henry Kissinger en aquel momento, además de plantearse como representante de las grandes corporaciones mundiales o del gobierno mundial, vamos a hablar en claro, hoy hay un gobierno mundial que manejan precisamente las grandes corporaciones y que han motivado la eliminación de los Estado-nación en diferentes regiones del mundo para ya aplicar el capitalismo a escala planetaria. En aquel momento se planteaba que uno de los puntos principales para el futuro, para lo que ya estamos viviendo en el nuevo siglo, era controlar la información, para que con el control de ella empezáramos a controlar, o sea, empezar a controlar en definitiva el pensamiento de los pueblos, de las comunidades. La única manera de hacerlo era empezar a eliminar aquellas pequeñas voces que disentían con el discurso del enemigo histórico, que no representaban cabalmente la ideología del neoliberalismo y que por lo tanto había que coordinar con los medios más fuertes en cada país de nuestra región, que empezaran ellos a adquirir de a poco los otros medios, que se lo fueran comiendo como aquellos famosos Pac-Man que veíamos en una publicidad de, creo que de detergente hace unos años atrás. El dato ahí ustedes ya lo están viendo. Estamos hablando de una friolera de 10.000 millones de dólares que entre 1991 y 1993, principios del 94, se invierten para comprar todo esto. Esa fue la época que el grupo Clarín, por ejemplo, empezó a adquirir cualquier cantidad de cables. Dardo Rocha de La Plata, el cable de ciudades de la provincia de Buenos Aires como Tandil. Lo mismo pasaba con algunos medios gráficos, que no eran tantos porque ya la gráfica empezaba a disminuir en cuanto a lo que es la expansión hoy por hoy del periodismo, que se rige más en los medios audiovisuales, pero empezaba en ese momento Clarín a acaparar un montón de medios. Y acá no está citado porque este PowerPoint fue
elaborado hace unos meses atrás, una de las personas en representación no del Grupo Clarín, pero sí del estudio de abogados y de un broker, como se le llama ahora a los que hacen negocios para otras empresas, que llevaba adelante la negociación en la compra de esos medios, era alguien que en estas últimas horas está apareciendo constantemente por televisión y que es el gerente general de torneos y competencias, Marcelo Bombau. Ese personaje que ahora está saliendo a defender con uñas y dientes el negocio de la televisación del fútbol era uno de los que utilizaba el Grupo Clarín, de los que había contratado el Grupo Clarín para llevar adelante todas estas negociaciones. Hablábamos entonces recién de Kissinger. ¿Cuál es la tarea de Kissinger concretamente? Kissinger es un lobista, un operador que tiene que influir sobre los gobiernos. En el caso concreto nuestro, él opera sobre el presidente, no lo voy a nombrar, el presidente de Anillaco, el traidor máximo, para decirle, a ver, ¿cómo es la ley de ustedes? Ah, qué macana, porque la dictadura, estos muchachos, bueno, eran tan troncos que por ahí no advirtieron en el 80 que en el futuro se venía la nueva dominación de los medios, y dentro de lo horroroso de esa ley, porque además era sancionada por dictadores, había un punto que por lo menos impedía que el propietario de un diario fuera a la vez propietario de canales o emisoras radiales. Entonces había que hacer un artilugio, había que reescribir una parte del artículo para que los dueños de los diarios, Clarín en este caso, sobre todo porque el diario La Nación y otras expresiones gráficas no se metían tanto en este negocio, pudieran efectivamente apropiarse de canales y radios. Entonces instruye como buen presidente colonial que fue el traidor de Anillaco para que cambie esa ley, y a su vez él instruye a Roberto Dromi, el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, que manejaba todo el tema de lo que tuviera que ver con empresas del Estado, para que Clarín entonces pueda acceder a comprar Canal 13 en un caso, y después canales de cable, canales del interior y emisoras radiales. Acá vamos a saltar así de golpe al trasfondo económico de esto, porque en definitiva un tipo que se llamó Marx explicó todo a partir, ¿no?, de la economía, cuando dijo, si entendemos un poco la economía podemos entender los procesos sociales. Y yo soy peronista, ustedes saben, pero no dejo de reconocer los aportes del barbudo oeste para entender un poco cómo son las cuestiones sociales, políticas. Hace un ratito hablábamos del gobierno mundial. Gobierno mundial que está ya no encabezado por Estados Unidos, Gran Bretaña, los países europeos. Por supuesto que intervienen, pero ni siquiera intervienen como estados. En realidad, lo que intervienen son las grandes corporaciones, que hoy en muchos casos tienen más poder económico que los propios estados. Por supuesto, la mayoría de las empresas son de estos estados o estos viejos imperios. Pero la dominación mundial parte o se inicia desde las corporaciones mundiales. En lo que sería la nueva división internacional del trabajo, el mundo se parte en tres grandes bloques. Los países muy, pero muy industriales, con desarrollo nuclear, y son estos 6, 7, 8 países que más o menos todos conocemos. Los países industriales, y hasta ahí nomás, que pueden tener un desarrollo, pero medido, controlado. Y el resto, los parias, que son los países que tienen que abastecer al gran banquete de los ricos como entregadores de sus materias primas, de sus riquezas naturales. Cuando se divide este mundo y se llega a la región de Sudamérica, se establece claramente que el rol de país industrial lo tiene que cumplir Brasil, y que nosotros podemos ser un socio muy minúsculo, muy pequeño de Brasil, me refiero a la parte industrial, pero que tenemos que volcar todo nuestro esfuerzo en el famoso tema de lo que ya planteó la generación del 80 de Mitre, Roca, Sarmiento, etcétera, etcétera, que volvamos a ser el granero del mundo, la granja que alimenta al resto y que a lo sumo puede fabricar alguna cosita liviana, pero que no se nos ocurra fabricar cosas importantes y trascendentes como hizo Perón en la década del 40 y el 50. Olvidémonos de hacer coches, aviones, barcos, vagones, locomotoras.
eso está para otro, que eso lo haga Brasil. Nosotros, a lo sumo, hagamos vasitos, alguna que otra cucharita de plástico de esa que dan en los aviones, pero no más de eso. El trasfondo, o más que el trasfondo, la filosofía de este modelo de la División Internacional del Trabajo empieza a ser divulgada, discursiada masivamente por el Grupo Clarín desde un medio como el Suplemento Rural. Suplemento Rural, donde ustedes seguramente todos lo conocen, aparece un ingeniero, Héctor Huergo, que en 1994, durante 9 meses, y no es una metáfora, pero evidentemente fue el parto para que naciera este grupo sojero que hoy nos domina, durante 9 meses fue ubicado en el INTA por, nuevamente, el traidor de Anillaco, pero también por el ingeniero Felipe Solá, entonces secretario de Agricultura y Ganadería, con un doble propósito. En principio, investigar, copiar, robar todas las investigaciones que habían hecho los técnicos del INTA hasta ese momento, respecto del mejor aprovechamiento de semillas, del estudio de nuestros suelos y demás. Y por otro lado, empezar a trabajar para que se fuera introduciendo de a poco en la Argentina el famoso tema de las semillas transgénicas. Nosotros vamos viendo, ustedes sabrán, seguramente ya pasamos una serie de etapas vinculadas a lo que fue el conflicto del año pasado, donde el Suplemento Rural, con una algarabía total, va expresando en cada momento esa satisfacción por el resultado de la votación en el Parlamento, por cómo se fueron consolidando como bloque del poder económico actual que pretende precisamente convertir a la Argentina en un país absolutamente sojero. Y llegamos a esto que, bueno, uno simplemente tendría que hacer silencio, como se dice en el ámbito judicial, a confesión de prueba exacta. Bueno, ahí lo dijeron mejor ustedes. Muy bien. Yo no tengo experiencia leguleya, lo han dicho muy bien. Donde en la comisión del Senado, Héctor Huergo lo confiesa así abiertamente, como ustedes lo leen ahí, como diciendo: nosotros jugamos ahí, no nos engañemos. Y entonces esto explica, aguantó un cachito Fernando, que termino de hacer una pequeña aclaración y después vamos a un ejemplo mucho más concreto de cómo está intrincado hoy el negocio del Grupo Clarín con este sector. Vamos llegando no a la conclusión, pero nos vamos acercando al tema central del proyecto económico y social que está detrás de esto, que es la vuelta definitiva al país granjero del siglo XIX, de fines del siglo XIX, con una diferencia. Aquel país granja, tal como lo dice la palabra, bueno, tenía los cereales, el trigo, pero tenía las vaquitas, algunos chanchitos que en aquel momento empezaban a formar parte de la producción vacuna, está mal dicho vacuna, de la producción animal en nuestros campos. Ahora, en este caso, la diferencia es que ya prácticamente el tema de las vacas, el tema de lo que podrían ser los cerdos, los pollos, quedaría de lado, porque el objetivo es nada más que poner soja. ¿Por qué poner soja nada más? Más o menos se ha hablado de esto. Porque nosotros, como parte, como eslabón de esa cadena agroalimentaria, nuestra función en el mundo colonial, en esta División Internacional del Trabajo, es: muchachos, ustedes siembren. Todo esto lo mandan afuera. ¿A quién se lo mandan? Se lo mandan a China, a la India, a los países del sudeste asiático, pero no, como se dice por ahí, para alimentar a esos pueblos, sino para alimentar a los pollos y a los chanchos que después van a tener que comer esos trabajadores que después agachan el lomo en las corporaciones. Es decir, los chinos tienen que funcionar de una manera tal que necesitan alimentarse. ¿Quién los alimenta? Los alimentan los pollos y cerdos que ellos tienen ahí, pero hay que alimentar a los pollos y a los cerdos. Nosotros somos los que alimentamos con este proyecto a ellos. Esto
yo recuerdo cuando era chico, cuando uno iba ahí a comprar alpiste, si tenía algún canario en la casa, se le llamaba a esos productos que se venden de ese tipo la forrajería. Con lo cual quieren hacer de la Argentina una gran forrajería poblada de forros, por supuesto, ¿no? Porque ese es el proyecto en definitiva. Y el resto, bueno, tendrá que sobrevivir como sea. Todo esto confluye en que es necesario para imponer este modelo un movimiento obrero débil, porque no tendríamos necesidad de tener fábricas, y si no tenemos fábricas, que no haya dirigentes sindicales que defiendan a sus trabajadores. Con lo cual llegamos otra vez una vuelta más de tuerca del bendito país para 15, 18 millones de habitantes, que es lo único que tiene para promover el liberalismo en la Argentina. Hoy el Grupo Clarín es la expresión más cerrada, más concreta y más transparente de ese modelo, superando, esto es una opinión mía, incluso al ejercicio histórico que, como bien contó Julio Fernández Barber hace un ratito, cumplió históricamente el diario La Nación. Hoy Clarín ha superado al diario La Nación en lo que es la expresión del pensamiento oligárquico liberal histórico. Hoy es Clarín el pensamiento liberal oligárquico. Y entonces vamos al siguiente placa que Fernando ahí nos está ubicando. Ustedes leen Clarín, socio de Soros. ¿Cómo es esto? Sí, es así como lo leen. Clarín, socio de Soros, porque José Aranda, el vicepresidente del grupo, ha conformado una sociedad con este ricachón, dueño de grandes extensiones de tierra en la Patagonia. No sé si todavía detenta el control de los principales shoppings y algunos emprendimientos edilicios muy importantes de Buenos Aires. Creo que hubo un pase de manos ahí con otro grupo. Se asocian por sugerencia del ingeniero Héctor Huergo, porque esto fue contado por el mismo Aranda. Lo interesante de esto es que ellos mismos lo cuentan en una nota que se le hizo en el suplemento rural hace algunos años. Se asocian para crear lo que sería la Rosal más grande de toda América. Una breve historia. Hacia fines del siglo pasado, 1998-1999, por sugerencia de Huergo, Aranda compra una Rosal en Corrientes, en el departamento de Mercedes. Curiosamente, casualmente, y esto lo digo en serio, no lo digo irónicamente porque no hay pruebas, pero uno tiene que igual tirarlo sobre la mesa para que por lo menos dé a pensar. El lugar donde compra José Aranda, insisto, número 2 del Grupo Clarín, esos terrenos están ubicados a la par de una cantidad impresionante de tierras que compró el norteamericano Douglas Tompkins, que es uno de estos benefactores que vienen a comprar para cuidar la tierra, el agua, etcétera, etcétera. Insisto, esto no quiere decir que sean socios, que estén en la misma rosca, pero bueno, es casual, o por lo menos es curioso. El arrozal de Aranda hasta ese momento era un arrozal destacado. La información que uno ha podido registrar es que proveía a lo que es la marca arroz Gallo, acá en la Argentina, que se produce en Argentina. Y digamos, era no para desmerecer en cuanto al poderío, pero bueno, hasta ahí podemos decir. Digamos que era un arrozal mediano. Siendo estos hombres del poder, que como todo hombre del poder proyectan y saben por la información de sus socios del poder cómo se va planificando el mapa mundial, cómo va a estar el mundo quizá en el 2020, en el 2030, en el 2040, y sabiendo, insisto, estamos hablando de fines del siglo pasado y comienzos de este, empiezan a proyectar a partir de que saben que se va a venir para la Argentina, por lo menos van a intentar lograrlo, y de hecho lo logran, imponer un modelo nuevamente de colonia agraria. Soros se junta con Aranda para ver si el arrozal lo hace mucho más grande del que ya tiene Aranda, para convertirlo en el más grande de Sudamérica, perdón, de toda América. Y entonces cierran una sociedad que se llama Adecoagro, y hace un año o poco más presentan un proyecto, que es lo que más o menos ya estaba dicho ahí, para que el arroyo Ayuí, que más que arroyo es casi un río, es muy caudaloso,
y lleva sus aguas al río Miriñay, que a su vez es depositario de los esteros de Liberá, puedan apropiarse una parte de él, porque el arrozal de esta dimensión necesita precisamente de un gran humedal. Entonces le plantean al gobernador de Corrientes, Colombi, el proyecto, directamente como para apropiarse, decir, mire, nosotros vamos a cota 18, cota 18 se refiere a una suerte de dique de 18 metros de altura para apropiarse del agua y que la desvían hacia el cauce que ellos necesiten. Vamos, Fernando, a lo que es la última placa ya de este trabajo. Y a partir de ese proyecto que el gobernador Colombi recibe de muy buena gana, empieza la otra tarea de trabajo del Grupo Clarín, que está resumida en esos 3 puntos. El lobby político es lo que veníamos contando recién. El gobernador de Corrientes, a partir de la letra que le tiran estos inversores, por supuesto sale a decir que es muy interesante porque se va a abrir una mano de obra interesante para ciertos trabajadores que tendrán que construir este dique para desviar las aguas, cosa que efectivamente es cierta, aunque nunca se dice que ese trabajo dura 6 meses y después se termina. El segundo punto es que empieza a utilizar sus medios, específicamente el suplemento rural, pero también alguna que otra nota que apareció en su momento en TN, y tengo entendido, porque eso se me informó, yo nunca pude cerciorarme de que haya sido cierto, en Radio Mitre, o vamos a decir Radio Buitre, para evitar un nuevo juicio. Y finalmente, ustedes ven ahí, dice, aplica la censura a Luis Landricina. ¿Y cómo es esto? Bueno, el año pasado, Luis Landricina, que tiene, no sé si este año continúa, creo que sigue un programa en Canal Rural, propiedad del Grupo Clarín, sin darse cuenta, porque Luis Landricina evidentemente no es un hombre que esté al detalle de cómo van trabajando estos grupos sinárquicos del Gran Capital, invita a su programa, que va grabado los viernes de 22 a 23, a quien vendría a ser el representante ecologista más importante de la provincia de Corrientes, que se llama Alberto Lacour. Alberto Lacour, cuando se entera de que Landricina quiere que vaya a hablar del tema se sorprende, no le dice nada a Landricina, porque Lacour evidentemente sabía quién estaba detrás de este proyecto, pero bueno, aprovecha el espacio. Y es muy, digamos, muy generoso, es muy protector con Landricina. El viernes, 8:30, 9 menos cuarto de la noche, y esto contado por el propio Luis Landricina, cuando está en su casa preparándose unos mates para después el programa, a ver cómo quedó, lo llama el hijo que trabaja en la producción del programa y le avisa: mira, viejo, el programa que va ahora, me están diciendo que hay una parte que no puede ir, que hay que cortarla. Landricina, con absoluto sentido común, le dice: ¿cómo lo vamos a cortar si es un cassette grabado? Dice: no, yo les dije lo mismo, pero dice, bueno, que ellos nos avisan, que resolvamos de urgencia cómo dejamos de emitir una parte del programa. Le dice: ¿cuál? No, ese reportaje que vos le hiciste a este hombre que vino de Corrientes, del medio ambiente. De lo contrario, dice, si no cortamos, bueno, ellos no pueden poner eso al aire. Landricina dice: no, es una desprolijidad, no lo vamos a poder hacer, ya no podemos cambiarlo, no podemos reemplazarlo. Bueno, decirle que vayan con el envío de la semana anterior. Está mal porque nos perdemos el programa que grabamos hace unas pocas horas, y bueno, cambiamos para la semana que viene. Yo voy a averiguar a ver de qué se trata. Bueno, se trataba ni más ni menos de que el Grupo Clarín, que evidentemente tiene un comisario, no sé, en cada isla de edición o desde donde se dispara un cassette, un video, lo que sea, no sé hoy por hoy cómo se entregan los programas en los canales, que vio eso, observó eso y llamó alarmado enseguida al canal, y por eso la orden de que no surgiera eso. Insisto, sin que se nombrara que el Grupo Clarín estaba detrás de ese negocio. Landricina se termina enterando de esto el lunes siguiente, porque este hombre de Corrientes lo llama ese lunes para decirle: ah, mire, maestro, no fue el programa. Sí, vio que no fue, porque no sé si habrá habido algún problema técnico, pero me avisaron que la nota suya no podía ir, que la tenía que sacar. Y este hombre Lacour le dice: bueno, mire, yo la verdad le agradezco lo que usted ha hecho por nosotros, yo le voy a decir la verdad. Me imagino que no pasaron esa parte, lo obligaron a censurarla por esto y por esto. Y Landricina, insisto, tuvo
la valentía de contarlo. Y por supuesto esto casi no trascendió, pero no se lo guardó. Y sin atacar o sin decir censura del Grupo Clarín, por lo menos el tipo dijo: a mí no me dejaron pasar esto porque es un negocio en que hay mucho dinero en juego y está el grupo metido detrás. Con esto terminamos, porque es más largo, pero si no vamos a estar hasta las 5 o 6 de la mañana. Y de paso vamos a aprovechar a hacerle propaganda al libro que está saliendo, El Diario de Guerra, que sale en estos días y que trae esto y muchísima más información del poder, o mejor dicho, de las relaciones con grupos de poder locales y extranjeros que tiene el Grupo Clarín. Tenemos que ir cerrando porque esto se hizo largo y volver a remontar un poquito el barrilete que subimos al principio de la charla. Bueno, diciendo que efectivamente Roberto Pico lo dijo magníficamente, esa metáfora de las armas que ellos tienen, pero ver si nosotros nos organizamos como una guerrilla. Lo que ha ido contando Omar, con ese fervor que le pone siempre a sus charlas, y con otra idea que realmente es muy interesante, el bueno, dejar de adquirir los productos que ellos hacen. Cuando lo escuchaba Omar, se me ocurrió en ese momento, y ya le digo a Martín, si se puede poner a consideración de la Oestergel y de todos en realidad, ¿por qué no organizar una marcha desde, no sé, desde Constitución hasta las puertas del grupo, tocando la corneta? Que todos vengamos con una corneta y, bueno, le hagamos un barullo tal que... Digo, podemos hacer varios actos relámpago, varias cosas de esas que terminen confluyendo como en una gran avenida, con compañeros de todas partes, con los compañeros blogueros que hacen una pelea extraordinaria, con los medios alternativos y no tan alternativos, porque hay periodistas también de muchos medios del sistema, si se puede decir así, que quieren pelear, que quieren salir a enfrentar a estos tipos, porque uno ya no aguanta más, ya uno está, bueno, con eso por el piso, ¿no? Entonces, de repente, si empezamos a armar, y 1, y 2, y 3, y 10, bueno, les vamos a demostrar que ellos efectivamente tienen todos los misiles. Nosotros por ahí todavía estamos con la Gomera, con la Honda, pero algún buen ondazo en el ojo de Manieto le podemos meter seguramente, ¿no? Entonces, vuelvo al principio. Sería un gran sueño, alguna vez se lo dije a Omar Plaini, cuando tuvimos la dicha de que el compañero Hugo Moyano lo postulara como un hombre nuestro de los trabajadores para llegar al Parlamento, y gracias a Dios llegó, y dentro de poquito va a estar ahí peleando por la justicia social. Le decía en broma, medio serio, medio en broma, pero más en serio que en broma, que había que instruir a los canillas para que el 29 de junio salieran a la calle voceando algo así como: extra, extra, Plaini diputado, extra, extra, Clarín está cagado. Entonces, inspirándome en eso y retomando lo del principio, y ya cierro definitivamente, digo, peleemos para efectivamente, como dice la estrofa de la marcha de San Lorenzo, para que suene el clarín, pero que lo hagamos sonar nosotros de verdad, y que no suene nunca más, que va a ser, me parece, vamos a ganar gran parte de la pelea que tenemos que darnos para después pelear con los otros pesos pesados que están por ahí agazapados y escondidos. Bueno, muchas gracias a todos y a seguir peleando con las armas que tenemos. Muchas gracias, Claudio Díaz. Como hemos hecho otras veces, ponemos esta reunión bajo la protección de Carlos Falco y Dorita Falco, los papás de la querida compañera Dorita Falco desaparecida, el compañero sargento del Ejército de Valle, Porfirio Calderón, que está aquí al lado nuestro, a quien admiramos. Y vamos a ir rápido, porque ustedes tienen un número, a rifar los libros que tenemos acá. A ver. Que
Social, Acción Pública y Política de José Luis Corallo. El 240, número 240, Economía Social, Acción Pública y Política de José Luis Corallo, número 240. Ahí está. Santiago Magrone, muy bien, señor. Ahí está. De Pancho Muñoz, de Perro y Gato con Carlino. El poeta Pancho Muñoz, 20 poemas peronistas y equitación japonesa. 285, 20 poemas peronistas y equitación japonesa de Pancho Muñoz. 285. Más abajo, revolvé un poquito. ¿Fedora? Mezcle. 285. Que revuelva un poquito. Territorios en construcción, actores, tramas y gobiernos entre la cooperación y el conflicto, de Mabel Manzanal, Mariana Seno y Beatriz Nussbaumer. De Ediciones Sicus, 185. 185. Territorios en construcción. Ahí está la compañera. 185. Ahí es la compañera. Cardumen, la novela del Pato Vieira, Asesinato en bandeja, de Norberto Vieira, el compañero Pato Vieira, el autor de Extraña Dama. La novela Cardumen. 186, pegadito. 186 está la compañera. La novela Cardumen del Pato Vieira. Quedaron pegados ahí. ¿Qué número salió recién? No. 186. El último. Desarrollo local, una respuesta a escala humana a la globalización, de Ediciones Sicus y de La Crujía, de David Burín y Ana Inés Eras. 268. 268. 268. A ver si parece. No quiere nadie, que saquen otro. 268. A la una. 268 a las 2. 268 a las 3. De acción social, de promoción social, de economía social. 218. 218. 218. Ahí atrás. Ahí atrás, vamos a dar los rodeos. 218. 218. Muy bien, compañeros, fue un lujo compartir esta noche con ustedes. Llevo en mis oídos la música más maravillosa. Esto fue todo por hoy, muchas gracias.